Recién cantábamos Maranata, Cristo viene. Cantábamos de las promesas de Dios, las promesas de Dios siempre se cumplen. Cantábamos de un Dios de pactos. Y realmente, la verdad que de los temas que más me gustan hablar, los temas que más disfruto en la palabra de Dios, es el hablar de las cosas que van a suceder en el futuro. Los temas que tienen que ver con los últimos tiempos, y lo disfruto mucho, el hablar de estos temas, y me gusta hablar de estos temas, porque hay dos cosas fundamentales que suceden con estos temas. Lo primero que sucede con estos temas es que la Biblia nos habla claramente del futuro, y claramente nos enseña qué es lo que va a pasar, y cuáles son los acontecimientos que van a suceder en los últimos tiempos. Y no solamente la Biblia nos habla claramente sobre estos temas, sino que a lo largo del tiempo y en la historia reciente vamos viendo cómo los acontecimientos se van dando para que se vaya acomodando todo y sucedan las cosas que están dichas en la Biblia. Dios en la Biblia nos da la seguridad sobre cada uno de los acontecimientos futuros. Y la historia reciente del mundo y la realidad que vivimos hoy por hoy y la realidad que vemos todos los días nos va mostrando que todo lo que dice la Biblia se va desarrollando. Y la historia va hacia donde dice, hacia lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre los últimos tiempos. En 1 Timoteo capítulo 5 nos habla del carácter de las personas de los últimos tiempos. Y dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice también: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno mira esta lista de cosas y dice, bueno, pero este tipo de personas hubieron a lo largo de la historia. Personas con estas características hubieron a lo largo de la historia. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, siempre hubieron en la historia. Pero en la época que estamos viviendo, parecería como que estas cosas se polarizan más. Y como que se multiplican las personas con estas características. Y uno puede decir, bueno, avaros, por ejemplo, hubieron siempre, pero estamos viviendo una época donde la riqueza se va polarizando de alguna manera. Según los datos para este año, en el año 2024 se calcula que el 1% de los más ricos del mundo van a concentrar la riqueza generada, el 50% de la riqueza generada en todo el mundo. Y esto es una polarización económica. Y hoy se exalta la acumulación de la riqueza. Y compañías como Forbes, una de las cosas que hace es hacer una lista de los más ricos del mundo. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué necesidad de hacerlo? Y de alguna manera se está exaltando la riqueza y se está exaltando la avaricia. Personas vanagloriosas hubieron siempre hubieron personas vanagloriosas. Pero en nuestra época parecería que más. Soberbios existieron siempre. Pero parecería que hoy la soberbia es una de las cosas más comunes que hay en la sociedad. Hay personas que la soberbia los lleva a hacer cualquier cosa. Hace poco tiempo estaba escuchando de una trifulca que se había formado entre muchísimas personas, y todo había nacido de uno que le había parecido que lo había mirado mal el otro, y terminó siendo una trifulca de decenas de personas. Desobedientes a los padres. ¿Qué podemos hablar de esto? Ya hemos hablado muchas veces que una de las cosas que Satanás está intentando hacer y a lo que está atacando es a la familia y al concepto de familia que tenemos. Y si se ataca a la familia, por supuesto que va a haber desobediencia a los padres y no se va a tener interés por obedecer a los padres. Si en la sociedad va perdiendo valor la familia, van perdiendo valor los padres y el concepto de padre y de madre. Sin afecto natural. Estamos viviendo una época que parecería que hay gente que no tiene nada de afecto natural. Estamos hablando del mínimo afecto natural.
hace pocos meses atrás veíamos como un terrorista de 20 años le enviaba un video a su madre y le decía: maté a 8 judíos. Y uno dice, bueno, estaría en un lugar de combate, de guerra. No, los judíos que había matado, 4 eran niños que estaban durmiendo en su cama. Y uno dice, ¿cómo puede una persona no tener el mínimo afecto y mandar como una cosa grandiosa a su madre diciéndole: maté 8 judíos, de los cuales 4 eran niños que estaban durmiendo? Uno dice, no hay afecto natural, no hay nada, ni lo mínimo de afecto. Traidores, bueno, ni que hablar en nuestra época, si podemos hablar de traidores. Amadores de los deleites más que de Dios. Hay personas que son amadores de los deleites más que cualquier cosa. De las criaturas que vienen a casa, siempre hay un factor común. Las madres y los padres aman más las drogas, aman más todo ese mundo que a sus propios hijos y le terminan abandonándolos. Y miren que hay decenas y decenas de niños en nuestro país, lo que será en otras partes del mundo, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios. Pero no solo este pasaje de la Biblia nos habla de los últimos tiempos. Si vamos a Mateo capítulo 24, el Señor Jesús está hablando y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy se están viviendo tiempos de guerra. Lo vemos en Ucrania, una guerra que no tiene sentido, que ya lleva más de 2 años y no tiene ningún sentido esta guerra. Hoy por hoy, por primera vez, se empieza a hablar de paz, de alguna forma de llegar a la paz. Y uno dice, bueno, pongamos que se termina ahora de mañana la guerra. ¿Qué pasa con los miles de personas que han perdido la vida? ¿Qué pasa con esas personas que no eran soldados? Eran personas inocentes que estaban en sus casas y cayó un misil, cayó una bomba y murieron. ¿Qué pasa con toda la destrucción que hubo? Cualquier pacto de paz hecho antes de la guerra hubiera sido más beneficiosa que esta guerra sin sentido. Vemos la guerra en la Franja de Gaza, la pérdida de miles de civiles, personas que no tenían nada que ver con la guerra. Un país totalmente destruido, un lugar donde vivían 2 millones de personas totalmente destruido. Y esto sucede porque a un grupo de terroristas se le ocurrió que tenían que hacer un acto heroico e ir a matar a todos los que pudieran matar y ir a secuestrar a todos los que pudieran secuestrar. Y por 200 o quizás un poco más de personas que secuestraron, permitieron que se destruyera todo un país. Si devolvían los secuestrados al otro día, ¿cuántas vidas se hubieran ahorrado? Pero prefieren seguir teniendo los secuestrados y que se siga muriendo gente inocente y que se siga destruyendo todo. Yo digo, en este tipo de conflictos los cristianos no tenemos que meternos ni tomar posición por un lado o por otro, porque uno escucha de un lado y tiene razón y escucha del otro y tiene razón. Pero lo que sí sabemos los cristianos en este tipo de conflictos es que siempre va a ganar Israel, porque Dios siempre va a proteger a su pueblo y siempre Israel va a tener la defensa de Dios en estos últimos tiempos. Y no tomamos partido por un lado o por el otro, pero siempre sabemos lo que dice la palabra de Dios. Estas guerras están sucediendo hoy en día. Ni que hablar, no nos metemos ni siquiera en África, hermanos. Están pasando cosas terribles también allí. Pero son mucho menos las noticias que nos llegan de allá. Pero también este versículo nos habla de rumores de guerra. Y estamos en una época donde los rumores de guerra surgen todos los días. Ni que hablar entre Corea del Norte y Corea del Sur. Unos envían globos con panfletos, los otros envían globos con materia fecal. Y esto está sucediendo hoy por hoy, y son provocaciones que se dan. Y uno se arma, y el otro se arma un poco más, y el otro se arma un poco más. Y un día esas armas se van a usar. Ni hablar de las provocaciones entre China y Taiwán. China ya dijo, ese territorio va a volver a anexarse a China. Y Estados Unidos ya dijo, ese territorio nunca se va a anexar a China.
Y esto también es un rumor de guerra, y es otra guerra que puede surgir en cualquier momento. Más cerca de nosotros, entre Venezuela y Guyana, un territorio que se reclama, y uno dice, bueno, acá en América del Sur no va a haber guerra, pero de alguna manera hay provocaciones, hay movimientos militares. Esta semana escuchamos que llegó a Cuba una flota de buques de guerra rusos. ¿Para qué? Y a su vez escuchamos que Estados Unidos envió un submarino nuclear a Guantánamo. ¿Para qué? Entonces son todos rumores, todas provocaciones entre las naciones, y así podríamos seguir hablando de rumores de guerra, de situaciones que se están dando hoy en el mundo. En Mateo capítulo 24 dice también, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En los últimos tiempos el evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia nos dice que una de las pruebas de los últimos tiempos es que el evangelio va a llegar a todo el mundo. Y hoy por hoy el evangelio está llegando a todo el mundo a través de internet, y en miles de idiomas y en miles de dialectos. Hoy por hoy, desde cualquier lugar del mundo, uno puede tomar un texto, esté en el idioma que esté, y uno lo puede traducir a través de Google al idioma en el que vive uno. Así es que nosotros podemos leer diarios de cualquier parte del mundo sin haber aprendido una letra de ese idioma. Otro de las muestras de que estamos en los últimos tiempos es el sentimiento anti-israelí o anti-judío que está surgiendo en todo el mundo. No digo antisemita porque algunos dicen antisemita, pero los árabes también son semitas y no hay sentimientos contra ellos. Pero lo que se está haciendo hoy, lo que está creciendo es el sentimiento antijudío. Y seguro está provocado por esta guerra y por esta masacre que está sucediendo allí en Gaza. Y nosotros vemos que en todos, o en muchos países, mejor dicho, hay manifestaciones a favor del pueblo palestino y en contra del pueblo de Israel. Pero lo que más llama la atención, que las universidades de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, en las nuestras también, hay este tipo de manifestaciones en contra de Israel. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son los que van a gobernar el mundo? ¿Quiénes van a ser las personas de preponderancia en el mundo en los próximos años? Los que justamente hoy están en las universidades. Esos son los que van a ser los presidentes de las naciones, los que van a hacer las leyes, los que van a gobernar las naciones. Queridos, por todo esto que dice la Biblia y viendo lo que está sucediendo, no tengas duda que estamos cada vez más cerca de los tiempos de los que nos habla la palabra de Dios. Y esto no nos tiene que dar ningún temor, sino que nos tiene que dar alegría, porque se va cumpliendo la palabra del Señor. Y se vamos llegando al tiempo en que el Señor ha establecido para cada cosa. Quizás pasen meses, quizás pasen años, quizás pasen algunas décadas, pero estamos muy cerca, muy cerca. Por eso yo siento la necesidad de hacerte algunas preguntas en esta mañana. ¿Sabés lo que dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? ¿Sabés qué va a pasar contigo según la palabra de Dios, según lo que dice la Biblia? ¿Sabés que todos los que hayamos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nos iremos de este mundo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Sabés que los que queden en este mundo pasarán por lo que la Biblia llama la tribulación? Y en la época de la tribulación van a haber algunos que van a ser salvos, pero van a sufrir muchísimo para ser salvos y no van a ser muchos los que serán salvos. Hoy quiero hablar de este tema y quiero hablar porque es bueno que estemos aprendiendo sobre lo que va a pasar, sobre lo que dice la Biblia, sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuanto más preguntas nos hacemos sobre este tema, más tenemos que saber y más tenemos que entrar en estos temas para estar informados. Yo creo que estamos en una época donde el Señor nos está diciendo, lean lo que dice mi palabra sobre los últimos tiempos.
Miren lo que está pasando alrededor de ustedes y lean y aprendan lo que está pasando. Por eso en esta mañana me gustaría hablar del arrebatamiento. Y me gusta eso de que hayamos cantado Maranata en esta mañana y que hayamos tenido esta expresión en las canciones y que hayamos hablado del Dios de pactos que cumple su promesa y que siempre hace lo que dice que va a hacer. El arrebatamiento está profetizado en la palabra de Dios en muchos lugares. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. El arrebatamiento es el primer acontecimiento de los últimos tiempos. El arrebatamiento es ese momento en que el pueblo de Cristo seremos sacados de esta tierra por el poder de Cristo, por el poder de Dios. Es el momento en que la iglesia dejará esta tierra para ser llevada por el Señor al cielo y estar con el Señor para siempre. Es ese momento en que los cristianos verdaderos dejaremos este mundo y a partir de ahí estaremos con Cristo para siempre. Lo prometió el Señor. Y como cantamos, se cumple su promesa, se cumple su palabra. Los textos que leímos describen cómo será ese momento glorioso del arrebatamiento. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo descenderá del cielo a buscar a su pueblo. El Señor va a venir a buscar a la iglesia, va a venir a buscar a su pueblo. Cristo vendrá a buscar a su esposa. La Biblia describe a la iglesia como la esposa de Cristo. Y vendrá a buscar a su esposa para estar para siempre con Él. Queridos, el arrebatamiento es un tiempo esperado por Cristo. Es algo que desea el Señor. Es un momento esperado en el cielo, porque es un momento glorioso para todo el pueblo de Dios. El arrebatamiento es un tiempo de triunfo, porque en ese momento la iglesia y los cristianos fieles al Señor van a completar su triunfo eterno. Y allí para siempre vamos a estar con el Señor. Fíjese lo que dice el versículo 16 nuevamente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Se describe como un momento especial, se describe como un momento maravilloso. Los arcángeles darán su voz. Miren, yo no sé lo que van a decir los arcángeles. Dice, con voz de arcángel. No sé qué es lo que van a decir en ese momento. Pero será algo maravilloso. Yo creo que va a ser algo como diciendo, llegó el momento, por fin llegó el momento en que se reúna Cristo con su iglesia. Dios dará la orden que suene la trompeta. Dice, porque sonará trompeta. Cuando habla la Biblia de que sonará trompeta en el cielo es porque algo importante va a suceder. Algo muy importante va a suceder. Y siempre es algo de júbilo. Y dice, Dios dará la orden que suene la trompeta que anuncia los momentos gloriosos que Dios ha preparado para su pueblo. Queridos, en el momento del arrebatamiento, esto es lo que sucederá en el cielo. Esto es lo que va a suceder en el cielo. Va a sonar la trompeta, se va a dar la orden, el Señor descenderá. Ahora, ¿qué va a pasar en la tierra? Inmediatamente luego de esa trompeta que sonará. Lo que pasará en la tierra, lo primero que pasará en la tierra es que
los muertos en Cristo resucitarán primero. Este concepto está también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con cuerpos que no se van a degenerar, y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios. Lo primero que va a suceder entonces es que los que murieron con su fe puesta en el Señor Jesucristo, los que un día le pidieron perdón al Señor por sus pecados y entregaron su vida a Cristo y permanecieron fieles al Señor y velaron, como dice la parábola de las 10 vírgenes, los que velaron, los que su espíritu y su alma ya estaba con Cristo y han fallecido, ahora sucederá algo con su cuerpo. El día que fallecieron, su espíritu y su alma fue con el Señor, pero el cuerpo había quedado acá. Y ahora dice que resucitarán incorruptibles, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice que resucitarán? Evidentemente que será notorio para el mundo, para los que queden en este mundo, será notorio que algo pasó con los cuerpos de los cristianos sepultados. No los verán cuando sean arrebatados, pero sabrán que algo pasó con el cuerpo de esa persona que murió en el Señor. Seguramente muchos lugares de sepultura serán removidos como señal de que algo pasó con ese cuerpo, que es de esa persona que estaba en ese lugar. ¿Y qué va a pasar entonces? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, hoy por hoy seríamos nosotros y toda la iglesia que está hoy en el mundo. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mi hermana, mi hermano, el Señor no va a poner sus pies en la tierra. Nos va a recibir en el aire. El Señor pondrá sus pies en la tierra en la segunda venida de Cristo. Pero en esta oportunidad el Señor nos esperará en el aire. Y en ese mismo instante seremos arrebatados de la tierra los cristianos verdaderos, que estemos vivos en ese momento, o los que estén vivos en ese momento, y serán llevados con el Señor. Esta palabra que usamos los cristianos, arrebatar, significa quitar algo con violencia o con rapidez. Bueno, de esa manera se describe a cómo seremos sacados de esta tierra, con mucha rapidez. Y la gente no va a ver cuando nosotros seamos arrebatados, pero sí se van a dar cuenta que desaparecieron muchos cristianos. El arrebatamiento es entonces ese momento glorioso cuando Cristo baje desde el cielo hasta los aires a buscar a su iglesia, a buscar a los que un día entregaron su vida a Cristo. Y como dijo Jesús, serán salvos los que velaron y los que permanecieron velando hasta ese momento. Ahora, cuando hablamos de estas cosas, surge una pregunta. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Y es algo que surge naturalmente. Esta pregunta no es una pregunta que nos hacemos solo nosotros. Ya los discípulos le preguntaron a Jesús sobre estos temas. Dice en Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le preguntaban a Jesús. En la época de la iglesia habían pasado quizás 30 o 40 años ya de la iglesia y muchos empezaron a preguntar: bueno, ¿qué pasa que el Señor no viene? ¿Qué pasa que no somos arrebatados? Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. En la época del apóstol Pedro ya decían, bueno, es raro que el Señor no haya venido. Es raro que el Señor no haya llevado a su pueblo. Bueno, ahora ya pasaron 2000 años. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Y Jesús nos dejó un dato interesante allí en Mateo 24:36. Es muy claro lo que dice el Señor. Mateo 24:36. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe el día y la hora. Es muy claro que hay un día y hay una hora. Mi hermana, mi hermano, hay un día y hay una hora determinada para el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cuándo es, pero hay una hora y un día determinados. Y el Señor no quiso mostrarnos esto en su palabra. ¿Por qué? Bueno, para que nosotros velemos. Si no, no velaríamos. Si a usted le dicen va a venir dentro de 10 años, ¿qué haríamos? Y vivimos de cualquier manera los 9 años y de repente el último mes y medio, entramos a orar, entramos a arrepentirnos. El Señor no dijo cuándo. Y cuando el Señor hay algo que lo quiere dejar oculto, lo más tonto que se puede hacer es tratar de saber cuándo es. Cuando Dios quiere que algo permanezca oculto, es porque debe de permanecer oculto. Y no tiene ningún sentido que nosotros querramos descubrir o descifrar lo que Dios quiere dejar oculto. Si el Señor dice nadie lo sabe, es porque nadie lo sabe. Y nadie lo va a saber. Todo cálculo en este sentido no viene de Dios. Viene del diablo para confundir. Todo cálculo en este sentido proviene de Satanás para confundir a los hijos de Dios y para confundir a la gente en general. Ahora, si bien el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora, el Señor dijo que habrá señales. Y las señales son las que vimos al principio, cuando empecé a hablar. Bueno, entre las señales que están allí en la Biblia, personas que dirán que son Cristos o enviados especiales de Cristo, guerras, rumores de guerra, amenazas entre naciones poderosas, pestes, hambres, terremotos, falsos profetas, multiplicación de la maldad, será predicado el Evangelio en todo el mundo. Hay muchísimas señales de las cuales nos habla en la Biblia que habrán de los últimos tiempos. Hay muchas señales, hermanos, y hay muchas cosas que nos muestra la Biblia. Hay una señal que allí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 16, esto es algo de nuestra época, dice, y hacía que todos, esto está hablando del anticristo, cuando ya esté el tiempo de la tribulación, nosotros no lo vamos a vivir esto, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, ya en algunos lugares del mundo se están utilizando unos chips que se ponen vía subcutánea para usar la tarjeta de crédito, para retirar dinero, para abrir la puerta de su casa, para guardar sus claves y diferentes cosas. Y no sabemos a dónde va a llevar la ciencia. Pero esto quizás era impensado hace 100 años atrás. Hoy por hoy ya vemos cómo todo va evolucionando a lo que dice la palabra del Señor. La marca del anticristo hará que la gente que no tenga esta marca no pueda vivir. Y a todos se le va a poner esa marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no tenga esa marca no podrá comprar, no podrá vender. Va a ser muy difícil la vida para esa persona. Queridos, la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento porque las señales están cumplidas. Y las que todavía no están cumplidas ya no falta mucho para que se cumplan completamente. Ahora, ¿qué nos enseña el arrebatamiento para nuestra vida? El tema del arrebatamiento nos ayuda a entender que debemos ser prudentes con nuestra salvación. Debemos entender lo que enseñó Jesús en Mateo 24.
Jesús enseñó que en los últimos tiempos, Jesús enseñó sobre los últimos tiempos en Mateo 24 y en Mateo capítulo 25 nos enseñó a estar preparados para esos últimos tiempos. Y en lo que nos enseña allí en el capítulo 25 es a ser prudentes y a estar esperando, porque puede ser hoy mismo o puede ser mañana. En Mateo capítulo 25, versículo 3 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice que 5 llevaron aceite suficiente y 5 llevaron aceite exacto. Algunas llevaron lo mínimo y otras llevaron de más, por las dudas, para estar preparadas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos, velar. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano, velar. Estar preparado siempre, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Todas llevaron sus lámparas, pero solamente la mitad llevó aceite de más por si el esposo demoraba. Ahora, dice la Biblia que todas llevaron sus lámparas y otras llevaron la lámpara y un poco de aceite en sus vasijas. ¿Qué pusieron las otras en la vasija? Algunas pusieron aceite por si el esposo demoraba. ¿Qué pusieron las otras en la vasija? ¿Saben que a veces me pregunto qué ponemos los cristianos en la vasija? ¿Estamos poniendo aceite para perseverar en el camino del Señor? ¿Para estar con el pueblo de Dios? ¿O en la vasija ponemos nuestras preocupaciones terrenales? Ponemos nuestros deseos personales, nuestros deseos carnales. Ponemos la importancia de disfrutar las cosas de esta tierra antes que poner el aceite necesario para ser perseverantes en el Señor. Mi hermana, mi hermano, lo más importante es cuidar tu vida espiritual. Lo más importante es perseverar en el camino del Señor y que tu lámpara nunca se apague. Que tu lámpara delante del Señor nunca se apague. Que siempre esté encendida delante de Dios. En el versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué duro debe ser esto, ¿no? Pensar que me conoce y que él diga: no os conozco. Mi hermana, mi hermano, la primera enseñanza es estar preparados para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Puede ser hoy mismo, puede ser dentro de algunos meses, puede ser dentro de algunos años, puede ser dentro de pocas décadas, pero no falta mucho. El tema del arrebatamiento también nos enseña a predicar con urgencia. ¿Cuánta gente hoy está viviendo todavía en tinieblas? ¿Cuánta gente hoy piensa que con la lámpara que tiene le va a dar? Y no se da cuenta que cuando el Señor venga le va a decir: no te conozco. Y mi hermana, mi hermano, vos que sabés la verdad, tenés la responsabilidad de ayudar a cada uno de ellos a entrar en el reino de Dios. ¿Qué estoy haciendo por los que todavía están afuera del reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo por los que todavía no tienen su lámpara encendida o los que no tienen un poco de más aceite para su lámpara? Estar preparado yo, predicarle a los demás, ayudar a los demás. Lo tercero, en 1 Tesalonicenses capítulo 18, por tanto alentaos unos a otros con estas palabras. Mi hermana, mi hermano, el tema del arrebatamiento es un tema de aliento para los cristianos. Es el saber de que en muy poco tiempo se va a concretar la promesa del Señor.
Y eso tiene que llenarte de gozo, eso tiene que llenarte de alegría. Y yo sé que en este mundo pasamos por 10.000 problemas y 10.000 circunstancias difíciles. Pero nada puede borrar el gozo que te da el saber lo que va a pasar con tu vida y que dentro de poco tiempo vamos a estar para siempre con el Señor. Nada puede destruir tu vida si vos sabés que tu futuro está con el Señor. Todos los cristianos fieles a Dios vamos a pasar por ese momento glorioso. Y aunque me muera hoy y el arrebatamiento sea en una semana, voy a pasar por ese momento glorioso. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo sé que todos nos gustaría estar vivos en ese momento. Y tenemos que amar ese tiempo. Y tenemos que orar. Y pedirle al Señor fuerzas para estar preparados para ese tiempo. Pero tenemos que desear también que sea pronto cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Quizás algunos de los que estamos aquí nos demos cuenta que ni siquiera tenemos nuestra lámpara. Quizás todavía ni siquiera entregaste tu vida a Cristo. Yo les invito a inclinar nuestros rostros, a no mirarnos unos a otros, a cerrar nuestros ojos y a ponernos delante de Dios cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana sos uno de esos hijos de Dios que un día entregaste tu vida a Cristo, pero que descuidaste la lámpara y traer un poco de aceite de más. Descuidaste tu vida cristiana. Quizás hoy lo que te está faltando es no llenar la lámpara de aceite, sino llenar la vasija de aceite. Y estar preparado porque algunas de las cosas de tu vida todavía no están ordenadas. Y yo te invito a que en esta mañana empieces a ordenar las cosas de tu vida. Y no te digo que entregues tu vida a Cristo porque ya lo hiciste. Pero que hagas un nuevo pacto con el Señor. Que te reconcilies con el Señor, que empieces a buscarlo. Algunos cristianos a veces somos hijos de Dios, pero por algún motivo cerramos la puerta de nuestra casa, de nuestra vida. Y como dice Apocalipsis 3:20, el Señor está a la puerta y llama. Y quizás sea el momento para algunos de nosotros de decir: Señor, necesito un poco más de vos. Necesito estar un poco más cerca, necesito buscarte un poco más. Señor, reconozco que estoy un poco alejado. Reconozco que estoy un poco frío espiritualmente. Reconozco que algunas pruebas en mi vida me hicieron dudar. Reconozco que fui débil ante algunas tentaciones. Y me encerré. Pero gracias porque vos estás a la puerta y estás llamando. Quiero abrir mi corazón a vos. Decíselo al Señor si tenés necesidad de decírselo en esta mañana. Quizás sos de los que todavía no encendió su lámpara. Quizás ni siquiera todavía te acercaste a Cristo. Y ni siquiera le pediste perdón por tus pecados. Si es esto lo que está pasando en tu vida, hoy es el momento de pedirle perdón por tus pecados. Es el momento de decirle: Señor, quiero ser un hijo tuyo. Quiero entregar mi vida a vos. Quiero que ocupes el primer lugar en mi vida, el trono de mi vida. Perdona mis pecados. Quiero vivir una vida a tu lado. Si nunca le entregaste tu vida a Cristo, es el momento de hacerlo.
Decíselo al Señor en una oración. Padre eterno, gracias porque estás entre nosotros en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Gracias porque en este momento estás hablándonos a cada uno de nosotros a través del Espíritu. Y nos estás mostrando si es que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y nos estás mostrando si es que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Gracias. Señor, bendícenos, tócanos. Señor, en los lugares o en las personas que haya necesidad de reconciliación, Padre, pon tu mano protectora, Señor. Pon tu mano de sabiduría, Padre. En aquellos que están fríos espiritualmente, en aquellos que están sufriendo y se han alejado un poco de vos. Trae sanidad a esos corazones, Padre. Y bendícenos, Dios. Y Señor, aquellos que te tienen que buscar por primera vez, también los ponemos en tus manos. Dale valor, dales coraje, Señor, dales valentía para abrir su corazón a ti, Señor. Nos encomendamos en tus manos y gracias, Señor, porque estás acá y gracias porque estás entre nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y te agradecemos por la esperanza y la certeza que tenemos que dentro de no mucho tiempo vas a concretar tu promesa gloriosa, Dios, para los que te aman y para los que te buscan y para los que permanecen en ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.